perspectivas, las previsiones económicas se están revisando a la alza, pero no parece que los inversores, que los mercados en general se estén emocionando demasiado. ¿Hasta qué punto las buenas noticias se están trasladando en malas noticias? Javier del Valle, muy buenas, cuéntanos qué está pasando. Buenas tardes, Marta. Bueno, pues ahora el dilema está en si habrá soft landing, hard landing o no landing, ¿no? La gente ya está perdida sobre cómo va a aterrizar ese avión o si realmente va a aterrizar y va a cambiar algo o todo se va a mantener igual. Sea como sea, está habiendo un giro estas últimas semanas en cuanto a datos económicos porque veíamos una clara tendencia a la baja de todos los datos y estas últimas semanas estamos viendo cierta mejora. Por ejemplo, saco algunos ejemplos. Ventas minoristas subiendo un 3% en el mes de enero, un fuerte incremento del consumo. Sí que es verdad que luego podríamos debatir cómo está incentivado por la deuda y el crédito, sobre todo las tarjetas revolving, que es lo que mantiene al consumidor fuerte. Por otro lado tenemos también el PIB, que arrancaba el año, el modelo GDP Now de Atlanta, recuerden que estima más o menos, no con una certeza absoluta, pero estima más o menos según su modelo y midiendo algunas variables, cuál va a ser el PIB del dato del trimestre siguiente. En este caso estamos viendo para el primer trimestre de 2023. Y estimaba a principio de año que sería de por debajo del 1%, y ahora está estimándolo por encima del 2% para el primer trimestre del año, lo cual estaría por encima de tendencia. Por otro lado, también estamos viendo que la mayoría de empresas del Russell 3000, que es un índice que mide esas 3.000 empresas más pequeñas y medianas, están ya citando menos la palabra recesión en sus conference call, en su presentación de resultados. Fíjense que ahora solamente un 12% está citando esa palabra, mientras que hace unos cuantos trimestres veíamos más de un 40% de las empresas del Russell 3000, por tanto casi 1.500 empresas citando esos riesgos, sobre todo de recesión en cuanto a sus proyecciones económicas. También vemos como, por ejemplo, Bank of America, la mayoría de los gestores de fondo están esperando menos probabilidad de recesión. Fíjense cuánto porcentaje responde que hay una recesión posiblemente sea más probable. Estamos viendo cómo ese porcentaje se va reduciendo. Esto pone un problema sobre la mesa, y es que aunque los datos económicos estén mejorando, no van a significar que las bolsas ya vayan a subir directamente a máximos, y por eso vemos las bolsas que, aunque lo estén haciendo bien y están aguantando, están más titubeantes, no quieren emocionarse del todo. ¿Por qué? Porque una economía más fuerte, un consumo más fuerte, unas ventas retail más fuertes, un mercado laboral más fuerte, son potencialmente inflacionarios para la economía. Y por eso estamos viendo a los miembros de la Reserva Federal entrar a decir en las últimas semanas, por ejemplo, en la semana pasada teníamos a Loretta Mester, a Michelle Bowman y a Bullard, dentro de los más restrictivos, diciendo que apostaban incluso por una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión. Eso hace que estemos en un momento complicado del mercado, que, como cita Chris Harvey, que es jefe de estrategia de acciones de Wells Fargo Securities, dicen: no vemos ni un mercado alcista ni un mercado bajista, solo un mercado. ¿Y a qué se refieren? Pues que poco a poco, a medida que esos datos vayan siendo mejor, eliminamos por un lado los riesgos de recesión, los riesgos de ese hard landing, pero por el otro lado incrementamos los riesgos de mayor inflación, una inflación persistente. Esto hace que las expectativas de inflación se disparen. Y aquí he sacado el gráfico de lo que cotiza el mercado, no lo que dice la Fed o lo que nos dice el dato de CPI, que como siempre llega atrasado, sino lo que está diciendo el mercado. Expectativa de inflación media a 5 años vista. Se mide por el mercado de renta fija en los bonos TIPS, que son los bonos ligados a la inflación. Estamos viendo cómo el objetivo de la Fed es anclar esas expectativas de inflación, que el mercado se crea que la inflación media a 5 años va a ser del 2%. Sin embargo, estamos viendo un repunte, estamos viendo que se vaya casi al 2,50%, cuando hace unas cuantas semanas estaba por debajo del 2,2%, en el 2,1% aproximadamente. Entonces estamos viendo esas expectativas de inflación rebotar. Estamos viendo también cómo poco a poco el mercado va descontando una curva de futuros de los tipos de interés de la Reserva Federal todavía mayores, y todo eso hace subir a los intereses y hacer que las valoraciones se contraigan. De hecho, en su último informe de Bank of America, Michael Harnett apuesta porque ahora se va a posponer el hard landing, no va a haber recesión porque los datos económicos están mejorando. Eso va a generar que la Fed tenga que actuar de forma más drástica sobre una inflación todavía persistente, y después, dentro de unos meses, Michael Harnett de Bank of America cita para final de año 2022, entonces la demanda se vea lo suficientemente frenada como para debilitar el mercado laboral y entonces sí tener una recesión o un hard landing, como se denomina en esos términos. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar desde luego pendientes de esta evolución de los términos, ¿no? Pasábamos de los temores